Olá, bem-vindo a mais podcast com Dudu. No episódio de hoje temos o prazer de ter com nós mi gran amigo e jugador Oscar Jiménez, mais conhecido hoje como Chiquito, ¿verdad? Así que, bueno, Chiquito, ¿verdad? Yo tenho essa, já te conozco já há um bom tempo, eu sei que muita gente também te conhece assim, así que te quero primeiramente agradecer por a oportunidade, por poder vir acá, dar esse tempo e poder também hablar un poco de tu trayectoria, de tu historia en el fútbol, ¿verdad? Y tratar de pasar un mensaje bueno a la gente. No, buen día, ¿qué tal? Sí, mi gran amigo, como se dice también, del fútbol, atrás del fútbol, como todos sabemos, queda la persona y nada, no, gracias por la invitación y acá estamos. Vamos a hablar entonces de lo que sabemos ahora de fútbol, que es lo que nos apasiona, porque sé que a vos también te apasionó eso en su momento también y hasta hoy en día y nada, y fue también lo que nos hizo coincidir, ¿verdad? Y hoy en día estar acá hablando ahora. Bueno, Chiquito, así mismo. Y sí, ¿verdad? Siempre da gusto de tener invitado, obviamente acá que siempre habla de fútbol y bueno, a mí lo que me gusta, Chiquito, siempre en el inicio es hablar mucho de la trayectoria de mi invitado, hablar de repente, hacemos una reflexión acá, vos principalmente, ¿verdad? De lo que fue el inicio, de lo que fue de repente una escuelita, una transición a la formativa, dónde fue también tu formativa, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso tuyo, ese inicio? ¿Vos tenías ese sueño desde chico? ¿Cómo fue esa historia, Chiquito? Contanos un poco. Sí, bueno, como cada jugador también tiene su historia, ¿verdad? Su historia de vida, justamente también las cosas difíciles que pasan cuando iniciamos. Cada uno tiene su historia y sí, yo también, yo vengo de una familia muy humilde, de deportista también, porque todos conocen, saben que mi mamá es Carmen Irala también, que para mí siempre va a ser la número uno en el vóley acá de Paraguay y sí, vengo de una familia, así como te digo, humilde, buena, que me inculcó varios valores también que hasta hoy en día sigo demostrando eso y nada, mi papá en esa época era carpintero y mi mamá trabajaba acá no sé si puedo trabajar Claro. en Copaco, ¿verdad? Y bueno, vivimos hasta los 18 años en la casa de mi abuelo ahí en Trinidad y hasta a partir de ahí me fue a Luque. Y mi trayectoria empecé lo ya de grande porque tenía vergüenza yo irme en un grupo grande así en la escuela de fútbol Ampande, que ahí estaba un amigo que por eso nomás me fui, porque era mi mejor amigo en época de escuela y colegio y mi familia me decía que tenía condiciones, andaba entrenando esto, pero yo era ese tímido. No quería irme en un grupo nuevo, nada. Y porque se fue ese mi amigo que se llama Álvaro, que hoy en día seguimos estando en contacto de vez en cuando. Él practicaba en Ampande y entonces, porque él estaba, no me fui. Él me invitó y me fui con 13 años, ya de grande, me fui a la escuela de fútbol. Pero ahí en el barrio Morales ahora hay muchos que juegan el fútbol. Está Nico Pedro Acosta, no sé si le llegaste a conocer, también practicó en Libertad hasta la reserva, después estuvo en Fernando, Héctor, o sea, tenía amigos futboleros luego, claro, que nos reuníamos siempre y en esa época pues sin las redes, sin nada, era canchita, era cancha, era reunirte con amigos, hablar. Y entonces allí teníamos una cancha de futsal donde todos los días jugábamos y yo creo que eso también me ayudó mucho a la altura que tengo y a ese que siempre dicen que tengo buen dominio de balón, ¿verdad? Que es algo que me ayudó mucho porque el salón te da, claro, en espacio reducido tratar de resolver rápido, moverte, te da juego de pierna un poquito más, porque la verdad soy muy alto y bueno, ahí empecé, vamos a decirle, esa fue mi escuela de niño, vamos a decirle, el barrio, jugar futsal, jugar con mis amigos y a los 13 años me fui a Ampande, Ampande de Trinidad y ahí en un año que estuve ya me llevaron a Nacional, que fue donde empezó mi carrera, vamos a decirle así. A los 14 más o menos. A los 14 me llevaron para la sub-15 y ahí me acuerdo, Reinaldo Mola se llamaba el técnico. Él me llama, yo me voy a ahorrar primero a Cerro, que me dice Gatito Fernández que estaba en Pinoza, andate en Cerro, me presenté ahí, pero íbamos a estar como 90 jugadores, no sé qué, me fue en la prueba esto, aquello, y como el técnico lo me llamaba de la sub-15, le dije, mamá, no, me voy a ir a Nacional, le dije, y mamá se enojó, porque Cerro era Cerro en esa época, y mi mamá me dijo, se enojó lo mal, entonces agarré y yo tomé la decisión de ir a Nacional, que fue una decisión también que no me arrepiento, ¿verdad? Porque en esa época 80, 90, no sé si iba a tener chance ahí en la sub-15 de Cerro, esto, aquello, era, ¿entendés? Y había grupos que ya estaban hace tiempo ahí en Cerro, entonces agarré y me fue a Nacional, ya que me llamaba el técnico me fui
Me quedé en Nacional ¿Y Nacional quién era? Reinaldo Mola fue el que... él fue el técnico. Que me llevó a Nacional, Reinaldo Mola. Él fue el que me vio en la escuela de fútbol y me llevó para la sub-15 ya teniendo 14 años. Y me fui a Nacional, ahí empecé, estuve en la selección sub-15 rápido, a los 16 años fue increíble, luego como también ya fue muy rápido, ya debuté a los 16 años en Nacional. Y en primera me acuerdo que justo Ever Arriola selecciona y ahí yo debuto. Me acuerdo que estaba Inca, estaba Errazábal, Raúl Piri, o sea, Pitu Ramos, Torito Bogado, me acuerdo de todo ello. Marco Rivero también, que le conocí, que hoy en día seguimos jugando juntos en esa época. Y debuto a los 16 años, después se recupera Aurora Arriola, bajo en reserva y ahí tuve un tropezón enorme, vamos a decirle, en mi carrera, que bajé en reserva y el arquero de Guaraní, Panta creo que se decía, Víctor Valiente, que se me quedó 20 puntos ahí de cicatriz que siempre me voy a acordar. Pero bueno, fue una jugada que obviamente casual, donde bajé en reserva y prácticamente me destrocé la rodilla, como se dice, porque tuve doble fractura, hundimiento del disco, los ligamentos laterales, los meniscos, todo a mis 17 años. La verdad se me derrumbó el mundo, vamos a decirle, y también para mi familia y para la gente cercana a mí que me veía de esa forma, se pasaba días llorando y eso, porque todos tenían ese sueño atrás mío también, mi familia mismo, que como te dije, es una familia muy humilde, también tenía el sueño de que su hijo sea futbolista, ¿verdad? Y bueno, al saber que tuvo múltiples fracturas, que los ligamentos, que los meniscos, todo, que ya decían que ya prácticamente no volvía a jugar con 17 años... La verdad fue muy chocante para mí y para mi familia. Parece que así me pongo a pensar en esa época y parece que me acuerdo que hace poco pasó, pero ya pasó casi 17 años de eso y nada, siempre yo lo que digo después de pasar todo eso es que siempre soy agradecido. Hay que ser agradecido en la vida y que en el fútbol más que nada queda la persona porque gira mucho y nada, agradecido a todas esas personas que estuvieron conmigo en los momentos difíciles, que hay muy poco y sabemos que en el fútbol cuando estás bien todo el mundo, pero cuando estás mal 4 o 5 personas y familia que es lo que yo tengo todo tatuado en el cuerpo, ¿verdad? Solamente tengo tatuajes de mi familia y amigos cercanos que estuvieron conmigo en esos momentos difíciles y nada, me respaldé en mi familia y en personas que confían en mí. Bueno, a 17 años me rompí y volví a los 26 años recién a la revancha, a esa revancha que tuve de volver en el fútbol, pero bueno, atrás, por el camino, cuando me rompí, Nacional se hizo cargo de esa vez, de las lesiones, del aficio que duró casi 1 año y 9 meses, donde recién casi en los 2 años volví a jugar otra vez un partido oficial en reserva. La verdad siempre fui agradecido a Robert, que en esa época era el presidente nacional, que la verdad con un partido en primera se portó conmigo en lo que sería la recuperación, porque si corría por parte mía y de mi familia creo que no íbamos a poder esos 2 años pagar un local de fisioterapia, que la verdad que era un hermoso lugar donde me acuerdo que fue Rodolfo, con Rodolfo se llamaba el kinesiólogo, que me hizo sufrir eso 1 año y medio por ahí, porque no doblaba la pierna y tenía que doblar por día tenía que doblar así, chicos, se doblaba por día y era todo un tema la recuperación. Y bueno, siempre agradecía a Harrison, al presi, que en esa época estaba Nacional, por ese favor que me hizo de ayudarme en lo que sería la recuperación y todo eso. Y bueno, y así después volví a Inde. Me fui a Independiente. ¿Contrato con Nacional prestado o ya saliste Nacional? No, tenía contrato con ellos así cuando debuté, pero después ya salí porque ya corría la versión del que también cuando te rompe muy feo, muy mal, vos sabés, y todos sabemos que el futbolista se desvaloriza, ya dicen que ya no volví a jugar porque me rompí muy feo. Y salí de Nacional, hablé con ellos, me dieron el pase después de 2 años, volví a jugar después de 2 años ahí en Nacional, en reserva, con Ever Almeida. Justo sale campeón Almeida con Nacional, esa época con Marco, con todo, con esa camada buena que tenía Nacional en esa época, que después llegó a la final de el Libertadores. Y salimos campeones esa vez, yo me recuperé, salimos campeón también, pero no lleguemos a jugar en primera y ahí salí con 19, 20 años, me fui a jugar un torneo empresarial ahí en Independiente, y ahí empecé a trabajar con Luis Gracia.
Con Luis Gracia, ahí fue que le conocí yo a él, me fue a jugar en ese sintético con 2 compañeros míos y salimos campeón de esa empresa y ahí me dice si no quiero trabajar con él y él me trae en Inde, así corre esa parte de donde caí en Independiente Campo Grande. ¿Eso en qué año, chiquito? Y creo que tenía 20... No, pero fue 2000 y... Sí, 2011, por ahí, 2012. Porque antes de ese salí Nacional, me fue a Inde, después de ahí me fue a Iteño. En Iteño me fui ya me ofrecieron un contacto así, me ofrecieron una platita y como estaba gente de la situación, como se dice, agarré y me fui hasta Iteño, me solía ir 3 veces a la semana a practicar en Iteño y Iteño estaba mal, ya estaba último, zona de descenso, pero por esa plata y por ese contacto agarré y me fui hasta Iteño, descendió a la C, pero yo hice buena campaña, sumamos creo, ellos tenían 11 puntos y terminamos con 30 ese, pero igual se descendió. Y ahí me quisieron llevar a 2 de mayo y a Santaní, pero como venía mi primera hija, en esa época yo no quería irme lejos, entonces hablé en General Caballero, ahí empezó la historia del General Caballero, justo estaba Juan Manuel Batalla como técnico ahí, le llamé ya que estuve con él en Nacional también y le pedí si por ahí no me podía dar esa oportunidad de irme a pelear un puesto ahí, el General Caballero, y él me dijo que ya tenía todos los jugadores ya ahí, que ya trajo también algunos de Nacional, también conocía. Me acuerdo Florenciaño, William Pereira, eso me acuerdo que le trajo ahí. Y yo le dije que tenía opciones para irme a Santaní de mayo y me dijo que me vaya, una especie así, que ella tenía todo ese equipo, pero ahí le hablé de mi hija, le hablé que venía mi primera nena, que no me quedé tan lejos. Todo intermedia, ¿verdad? Intermedia. Y ahí él me dijo que me quede y que peleé con un lugar, que hablé con el presidente, entonces sí que peleé por un lugar y dale, le dije, y arreglé ahí con don Hugo, que la verdad... Él fue también alguien muy importante en mi regreso al fútbol, don Hugo Bogado, que para descanse, la verdad, era un presidente que yo le conocí, me ayudó muchísimo en lo personal, en todo, y la verdad que también me apreciaba mucho porque cuando te cuente después esa partecita vas a también entender, y la verdad que conmigo se portó muy bien. Hablé con él, me quedé. Ahí empezó mi era en General Caballero. ¿Y Batalla era el entrenador? Batalla era y yo era el 7º delantero, o sea, me quedé porque le rogué prácticamente, algo así, porque le dije que quería pelear un lugar y que no quería dejar porque venía mi nena también ahí. Y también agradecido a él, obviamente, también que aceptó y después de eso y me quedé ahí a pelear y pasaron los años así, nos subíamos y el 4º año con General Caballero se nos dio el ansiado ascenso a primera en el 2016, que estaba Peito con nosotros, que sumamos buena cantidad con Peito Rodríguez. Después, faltando 6 fechas, viene Sánchez. ¿Y por qué sale Peito? Y ahí después perdió uno u otro partido. No sé qué pasó ahí, había una anécdota ahí, algo así. Era medio raro su forma de ser del profe, ¿verdad? De Peito, ¿verdad? Pero sumamos muchísima cantidad de puntos con él y para la segunda rueda él no desafectó, vamos a decirle, o sea, viste que dura 3 meses la intermedia, y la segunda rueda nos íbamos a seguir Michel Godoy, que era el que se facturó, y yo, así hice una lista y que nos íbamos a seguir en General Caballero, y ahí lo que te hablo también de don Hugo, que don Hugo ya prácticamente me tenía como un hijo y yo como un papá a él, ¿verdad? Y me voy junto a don Hugo, él estaba así en cama, me acuerdo bien, y le digo que Peito me desafectó, o sea, que no quiere que siga, le digo, ¿verdad? No quiere que siga preso, y le digo, y bueno, quiero que ponernos al día nomás y ver cómo hacer, y no tengo ningún problema en salir, le digo. Y ahí don Hugo, estando en me dice que él es el dueño, que yo soy el presidente, que yo soy acá el que pago, que el que mando. Así que yo te aprecio a vos como persona, vos sabés lo que sos para su familia, para él, y que yo me quedo. Que no importa eso, que él no quería que me vaya y ¿qué le iba a decir? Le dije, bueno, presi, vos sos el que mandale. Y le abracé, le di un estrechón y me fui, porque él también estaba peleando con su problema ahí, la verdad, y bueno, y la metí, ¿verdad? Por más que el técnico me dijo que no me quería, claro, pero por él y me quedé. Y así se dio esos 3 segundos meses, terminé jugando porque después Peito sale, se le echa faltando 7 meses, sumó buena cantidad de puntos también el profe con él. Con Peito sumamos buena, después viene Sánchez, las 6 últimas fechas que fue milagroso fue ese partido, la verdad que era lo para nosotros. Y lo más triste fue que don Hugo nos deja faltando un mes de ese ascenso, ¿verdad? A los 2 meses que él me dice que me quede, imagínate, a los 2 meses que él me dice que me quede, lastimosamente no nos dejó, ¿verdad? Que en paz descanse también. La verdad que después
se dio un partido que era épico, ese que estamos perdiendo 3-0 contra KQP, subía a Liberación, no sé qué. Después se le expulsa a ellos los dos de KQP y ahí nos fuimos encima y dimos vuelta 4-3. No sé, fue increíble, la verdad, la gente ya se lleva todo, pero se dio ese ascenso así y ahí subimos. El brasilero hizo gol, ¿verdad? ¿Cómo era? Josías Cardoso, así, fue increíble ese partido, 3-0 perdíamos. Y después hubo un penal que los de KQP le atropellan al Línima y le echan. Y ahí le expulsa a dos porque anuló el referee del penal, pero ellos se fueron todos encima así, no sé por qué. Y ahí se le expulsa a dos jugadores y ahí metimos 5 delanteros, estaba Yamandú, Josías, Peque Alfaro, Aníbal Martínez, nos fuimos encima ahí como locos y encontramos a Richard Franco también, que ahora está en Brasil también. Sí. Ernesto Caballero después vino con nosotros, o sea, una buena camada han salido ahí. Y nos fuimos encima y dimos vuelta 4-3, subimos a primera, fue increíble. Bueno, y el último partido era el último, subí a Liberación y nosotros le ganamos a KQP y subimos. Y así se dio el retorno, vamos a decirle. Ahí después vino Aldo Guadilla, General Caballero, para disputar. Él asume ya en el inicio. Sí, en el inicio ya. Y ahí me deja, porque Aldo, la verdad, fue alguien también muy importante en lo que sería mi regreso también, en darme esa confianza, en darme la capitanía también de ese General Caballero en ese 2016. Y bueno, ahí empezó otra vez. Me acuerdo que mi señora ya me decía que me deje el fútbol, obviamente porque ya tenía 26 años, ya venía mi segunda nena y yo ganaba 2 millones, no sé, en esa época, y a veces no cobrábamos, había retraso, había esto, en General Caballero 2-3 meses y 2 millones más, ya venía mi segunda nena. Y a mi señora no es muy apasionada del deporte y del fútbol, y entonces ya, obviamente le entendía, 26 años, 2 hijas, entendía la situación, como se dice. Bueno, en eso me dice que me deje, y yo le digo, bueno, mira, ahora este hace el último año que pruebe, le dije. Después mi mamá, como estaba en Copaco, te dije, yo ya estaba practicando la información de buenas tardes, le habla a Oscar, ya como 26 años. Entonces le digo, este va a ser el último año, porque el fútbol te cambia la vida, le digo. Claro. Así como te cambian 3-4 últimos partidos, te cambian 6 meses la vida, le dije, y este va a ser el último año que pruebe. El profe Aldo me va a dar la oportunidad, me dijo, voy a jugar. Me acuerdo que en intermedia estaba con 110 kilos, bajé a 105, así estaba en 103, y ahí se me dio la oportunidad con Aldo. Y bueno, y así mismo pasó. Ese campeonato me eligieron la revelación de ese campeonato, hice 10 goles, la verdad, le ganamos a Olimpia, todo, terminamos con casi 29 puntos, ese recién ascendido. Y fue increíble, fue un momento que no pensé. La cuarta fecha Aldo me da la capitanía y él mismo me dice así, te va a vender, me dice, aprovecha, seguí así como está, y la verdad que así mismo fue. Por eso también, a pesar de algunas cositas que tuvimos con el profe, siempre le tengo presente, siempre voy a ser agradecido a él, porque para mí es una persona muy importante en mi retorno al fútbol, en lo que hoy en día soy, en lo que hoy en día le pude dar a mi familia, que la verdad es algo muy importante, porque pasé muchos momentos difíciles, como todo pasa, ¿verdad? Y nada, y ahí empezó a los 6 meses, así mismo como le dije a mi señora, me cambió la vida. Le traje el contrato de Libertad, 5 años. ¿Y quién te llevó a Libertad, chiquito? Y fue en la última fecha. ¿Vos sí que fue? La última fecha se acercaron a hablar conmigo. Estaba Víctor Gene ya como técnico, nosotros en General Caballero. Y como te dije, me eligieron la revelación de ese campeonato. Tenía 10 goles, la última fecha hice un doblete, así todo se da. Y fue increíble ese campeonato para mí, con Osmar Leguizamón, Ernesto Caballero, Richard Franco. Buen equipo lo teníamos. Y se hizo un buen grupo y hicimos una cantidad de puntos. Y ahí se da la última fecha el llamado. O sea, estaba en Olimpia también, que me ofreció 1 año, me acuerdo esa vez, y tanta plata. Y después apareció Libertad, que me ofreció 5. Y no dudé, me fue una Libertad. Y la verdad que no me arrepiento. Y es un club también que estoy eternamente agradecido también, porque me dio la oportunidad de estar ahí. ¿El DT de Libertad quién era? En esa época, ¿te acuerdas que vino Tiburón? Y ganó 11 fechas de seguido y salió un campeón con Libertad. Y siendo campeón otra vez me llevaron, la verdad que fue increíble ese momento. Y ahí me voy de General Caballero a los 6 meses de estar a 26 años en intermedia. En la concentración, el primer día que llevo me hacen concentrar con Antolín Alcaraz, me hacen concentrar. Una locura fue los primeros días o los primeros meses ahí en Libertad, compartiendo. Ya encima yo ya era grande, ¿verdad? Y compartiendo con esos jugadores ahí, la verdad fue una locura, una emoción muy linda que viví y que no se me va a borrar nunca por cómo se fue dando las cosas, ¿verdad? Muy rápido. Y nada, y ahí me fue a Libertad, no entendía nada,
me fui, fue mi primer contrato profesional. La verdad, el Club Libertad es un club modelo, uno de los mejores clubes para mí acá, en cómo se maneja, en lo ordenado que es el club y ojalá muchos clubes, así también como Sudamérica en su época con Figueiredo, que yo estuve ahí, la verdad, fue un club tan así modelo, y hoy mismo Trinidense, la verdad que siempre digo que por algo le va bien, nos va bien, porque si va ahí y le va bien al Presi, porque la verdad hace un trabajo excelente, la verdad, sin ni un detalle. Y bueno, de Libertad vos te vas a qué, 2018 por ahí. Sí, me fui en Inicial. 2017, en 2016 subimos, en esa clausura ya me lleva a Libertad. Ahí nos salimos campeón, el siguiente año sí salimos campeón con Jubero, que vino Jubero, salimos campeón. Después pedí yo salir a préstamo, porque quería jugar. Claro. Quería jugar, quería mostrarme así, entonces me voy a General Díaz. General Díaz también ya estaba en zona roja, no sé, de quilombo ahí en el fondo, pero Aldo estaba como técnico y estaba entre Nacional o General Díaz, y por agradecimiento y por lo que te comenté, Aldo, también me voy a General Díaz. Y fue una decisión buena también, porque se formó un buen grupo, ellos estaban en zona roja y terminamos, primera rueda terminamos puntero ese año, con General Díaz. Terminamos puntero, la verdad hicimos un equipazo, ahí teníamos, terminamos puntero. Con Aldo ahí con Aldo. Terminamos puntero, la última fecha le ganamos a Guaraní, me acuerdo, y Aldo se va a Olimpia ahí. La verdad que ese nos lastimó, nos golpeó muchísimo esa vez, porque nuestro grupo ya era puntero. Imagínate General Díaz, zona roja, y que ese 11 partidos terminamos encima de todo. Puntero éramos. Increíble fue. Teníamos ya una forma de trabajar, una rutina, una comida, una reunión semanal, la forma del trato, el estilo de juego. Ella le conocía todo, él armó ese plantel, pero bueno, son situaciones que se presentan, ¿verdad? Y él quiso el desafío de Olimpia, que Olimpia es un club grande, lo más grande de nuestro fútbol, por los objetivos que logró, ¿verdad? Y bueno, tomó esa decisión de irse. Y a nosotros nos lastimó mucho porque, como te dije, teníamos una familia ya hecha ahí que se notaba porque éramos punteros y se notaba partido tras partido, porque la verdad que equipazo, jugábamos. ¿Ese año fue que jugaron Sudamericana en General Díaz? ¿O no el siguiente? Ese año salvamos y clasificaron. Y el año siguiente jugaron, pero yo ya no estuve. Ya saliste. Y ahí nos fue bien ese, después salió Aldo y ahí se nos complicó. Vino otro técnico. Y ahí se nos complicó, ahí caímos unos cuantos porque se trabajaba diferente, no le gustaba lo que veníamos comiendo, haciendo eso. Entonces, hasta que después el presidente empezó también a meterse un poco, empezamos a parar el mismo equipo que veníamos jugando y ahí empezamos a levantar ahora. Empezamos a levantar, terminamos cuarto ese año con General Díaz, ahí clasificó a Copa después de 5 años, se salvó del descenso. Y ahí a mí me sirvió para mostrarme esos 22 fechas para irme a Olimpia también, que fue fue un sueño también cumplido que la verdad que nunca voy a olvidar. De ahí directo te va a Olimpia en el otro año. Sí, Garnero estaba en Guaraní, la última fecha creo que le ganamos 5-2 en nuestra cancha a Garnero ahí con General Díaz, y Garnero se va a Olimpia ese año. El año siguiente se va a Olimpia, y en eso yo estaba todavía jugador de Libertad préstamo, y ahí sale la opción de irme yo a Olimpia, y la verdad fue increíble porque Garnero agarra a Olimpia y me lleva ahí a Olimpia, y yo hablo con la gente de Libertad y vuelvo a salir a préstamo a Olimpia. Y me fue ahí una locura. Estaba con Roque, con Camacho, ese Olimpia que ganó 4 títulos de seguido. El grupo que yo me fui, la verdad, fue increíble el grupo que se formó, y por algo también lograron a esos 4 títulos de seguido con Garnero, ¿verdad? Y jugando un buen fútbol encima, porque la verdad pero el profe Garnero en todo el equipo que pasó siempre puso su idea de juego, y ese juego lindo de jugar al fútbol, y que también siempre digo que para mí uno de los mejores técnicos fue el profe Garnero en lo que sería cómo manejar el día a día, las tácticas, el trabajo, y después obviamente el estilo de juego que él maneja. Es un estilo también que a mí también me gusta mucho, y por eso te digo, la forma, y por algo también le da todos los resultados, y hoy en día el técnico de nuestra selección, ¿verdad? Claro. Y bueno, y a Olimpia, ¿qué tal el sueño? Porque no sé de qué hincha sos vos, ¿verdad, chiquito? Pero acá seguramente muchos de los chicos sueñan eso, ¿verdad? Y vivir ahí, estar ahí adentro con esa, como decir, con Roque, vivir el día a día de Olimpia. Sí. O sea, fueron días para vos que seguramente nunca te va a olvidar. No, sí, claro, y todo lo que ya te conté antes, y después irme a Libertad, y después estar en Olimpia otra vez, la verdad que yo no voy a creer ese debut en Olimpia.
cuando me voy, el debut con todo ese estadio lleno en Copa Libertadores, 40.000 personas, parece que así me acuerdo y que estoy todavía viviendo ahí. Fue increíble, entro al final y estaba 1-0 el partido, me acuerdo bien, contra Wander y si ellos no empataban quedábamos afuera. Y estaba todavía esa tensión así fuerte, así entro en vez de Roque, encima otra vez sale Roque en el cambio y entro yo y Richard Sánchez creo que estaba cuando eso le hace un pase a Rosales que borda y ahí yo me voy y empujo y explota el estadio. La verdad que me acuerdo que me emocioné por todo lo que te conté antes hoy en día, estar viviendo ahí ese momento y uno pues sabe, bueno, todos los futbolistas o la mayoría pasan por su historia de vida que te dije. Pero la verdad que a mí yo pasé muy mal, pasé muchas cosas y las lesiones y todo eso. Esa noche exploté, pero exploté de orgullo, de felicidad, de verla a mi papá también ahí en preferencia, seguro saltando y gritando, dije, y eran de orgullo, de felicidad, esas lágrimas que tuve esa noche y bueno, y porque quedó estampado porque tengo fotos, tengo en casa, tengo todo ese momento que ya no se me borra y bueno, para mí fue un sueño, algo increíble haber estado esa noche. Y la verdad que lo que representa Olimpia es una locura. Yo no me di, esa noche me fui en una lomitería ahí con papá. El Rincón de los Amigos se llama ahí en Trinidad, que era nuestra lomitería de barrio ahí siempre. Y no me di la magnitud, me bajo ahí con papá. Siempre pagué todo ahí y esa noche todo gratis. Con eso te digo, todo gratis. Nos sentamos y la gente empezó a venir. Y papá ya estaba ahí tomando esto aquí el quilombo y yo todavía no puedo sentarme a comer de tantas fotos que la gente venía, 40.000 personas ahí, todo el mundo venía hacia esa zona. Me acuerdo y nos solemos reír así con papá cuando nos acordamos de esas cosas y la verdad que fue increíble ese momento y lo que mueve Olimpia es una locura. Ya vos sabés, tricampeón de América, todo esos objetivos hablan por sí solos, ¿verdad? Y es uno de los clubes más grandes acá en nuestro fútbol, ¿verdad? Y la verdad que bien, la gente también, por eso siempre soy agradecido y me dicen que por qué no festejo. Bueno, pido disculpas por la gente porque en ese momento me rompí, yo pasé mal y el apoyo de toda esa gente sentí en ese momento, ¿entendés? Y más por respeto y lastimosamente el año pasado en los 3 partidos que me tocó meter y le ganamos a Olimpia y pido el respeto, pero sí grito después porque la verdad que meter la Olimpia tampoco no se vive todos los días, es un momento único y nada. Es diferente, puede hacer un gol contra ellos. Sí. Y bueno, chiquito, y bueno, ya estamos llegando en la fase de Olimpia, ¿verdad? Después de Olimpia, ¿cuál es tu traslado? ¿Vos tenías contrato con Libertad? Porque después te vas, no sé en qué época te vas a Trinidense. Sí, lastimosamente la quinta fecha me rompí Orlando Olimpia. Me rompí el peroné ahí. ¿Contra quién fue ahí? Fue en Ciudad del Este contra Santani en un córner así donde se me traba el tobillo y me gira ahí. Me rompí sí solito en una jugada que el día siguiente se suspendió el partido ahí, después de haberme roto ya se suspendió y jugaron al día siguiente que terminaron ganando 4-1 Olimpia. Y bueno, lastimosamente me rompí y ahí la verdad pasé otra vez feísimo, mal. No quería saber más nada. Yo había dicho que si me volvía a romper ya no volvía a jugar, dije, porque es algo frustrante, o sea, es algo fuerte que pasamos, ¿verdad? Y bueno, se me dio, me recuperé, estaba para hacer la pretemporada con Olimpia, pero como mi pase era de Libertad y justamente Aldo estaba en Libertad, me llaman para irme a Libertad. La verdad que no quería irme porque quería seguir teniendo esa revancha otra vez post cirugía, otra vez de jugar otra vez ahí, de que salimos campeón, de quería seguir jugando un poquito más. Pero bueno, me voy a Libertad otra vez y ahí se le echa a Aldo la segunda fecha y ahí nos quedamos más o menos parados, vamos a decirle, ahí entre suplentes, después jugando en reserva, nomás otra vez. Y bueno, ahí me fui a Sol, a River, así recorrí un poquito de préstamo, me fui a Luque por post pandemia y de ahí vengo a Trinidense, que fue también algo medio raro, pero me fui a Trinidense que... Volviste a Intermedia. A Intermedia teniendo ya 6 meses con Libertad. Me fue a un sintético con Juan Manuel Salgueiro, que ahora está en Fernando como técnico también. Con él me invitó, me fue a un sintético a jugar en las vacaciones. Me acuerdo Diego, sí, Raúl Román, un lindo desafío, ¿verdad? Estaba competitivo ese desafío. Y en eso viene Santana, Johnny, que ahora nuestro gerente. Viene Johnny con Tommy Rayer, que es el que está también con nosotros jugando ahora, y Galarza, el que está en Vasco, ¿verdad?
Matías Larza, sí. Matías Larza, ahora creo que está en... Estaba en Vasco, no sé. Estaba en dónde se Vasco, fue. ahora creo que está en Talleres, ¿verdad? Con Sosa parece que está ahora, Ah, sí. Vienen ellos y era de nuestro equipo. Y le empezamos a meter ahí el futbolacho. Y al terminar ese, el tercer tiempo, ahí hablando un poquitito ahí, Johnny en eso me dice, hey, vamos a Trinidense, me dice Johnny. Y yo pensé que Johnny jugaba todavía ahí en Triqui. Ahí así él ya pasó a ser gerente. Él estaba para la 2019 jugar en Triqui, en Intermedia, pero hubo la pandemia, en eso él y ya ahí se retiró. se retiró. Y entonces yo pensé que él estaba ahí, vamos Triqui, me dice así, hablando. El técnico era Gabino Román en esa época y estaba Ricardo Ledesma, que era un compañero mío de Enrique. Le llamo a Ricky, le digo, mira Ricky, ¿qué tal esto? Me dice así, hablamos. Ricardo estaba como Como jugador de central, jugador. Ledesma, estaba como jugador de... Me dice, habla con Gabino, me voy así, ahí me reúno con el presidente, con Norman. Ahí fue el momento que le conocí a él y ya me di cuenta en esa reunión de que estaba hablando con un tipo que no sabía que tan rápido obviamente, pero sabía que le iba a ir bien por lo que es como humano, como persona, los valores mismos que maneja. La verdad que es un ejemplo de ese presidente y por algo le va todo bien. Ahí me reuní con él y decidí irme a Intermedia, teniendo 6 meses todavía con Libertad. Bueno, no fue bien ese, ahí terminó mi contrato con Libertad y quedé ahora con el Presi porque ya habíamos hablado luego ya que iba a continuar yo con ellos ahí en ese proyecto. Y en ese segundo 3 meses Marco estaba natural, vino Marco también ya con nosotros, vino Laucha, empezamos, vino Joel Román, Cuca, que hasta hoy en día sigue, Sergio, que hasta hoy en día sigue, que la vez pasada todos tuvieron sus 100 partidos también ya con el club. Y vino el profe Arrúa el segundo semestre y él empezó a traer a todo eso, a armar su grupo. Y ahí empezó la era de Trinidense, lo que hoy en día representa y lo que vivió el año pasado y lo que vivió este año, ¿verdad? Jugando contra Boca en la Bombonera. Ahí empezó, salimos campeón ese año en Trinidense, por eso te dije que fue todo rápido, pero la verdad se hizo bien las cosas y eso a la larga tiene su fruto y ahí empezó la era de Triqui. Y bueno, y estando en Triqui ya 4 años, ¿verdad? Me dijiste. Sí. Y cómo ve, de hecho que mucha gente también comenta que el presidente realmente es una muy buena persona, maneja todo bien lo que es el club y como vos dijiste, ¿verdad? También es un club de, poder decir así, modelo, porque hay muchos clubes, podemos decir que no son grandes, ¿verdad? Y si manejo como trinidense, y hasta me imagino que en algunos manejos puede ser hasta mejor de que algún club grande, porque llegar a jugar a Libertadores, llegar a ese nivel donde llegó Trinidense en poco tiempo que él está ahí, porque básicamente 3-4 años, ¿no? El presidente estaba ahí. Sí. O no sé si ya hace más tiempo Sí, le ya no, estaba. Ponerle que estaba hace 2 años más que nosotros, pero justo le tocó la pandemia esa que Cinco, no 6 jugaron, años. que no jugaron, que él igual siguieron entrenando y después salvaron. A Trinidense estaba para descender y salvaron con Gavino. Y ahí después nos tocó a nosotros. Y no, y así como te digo, la verdad que sí, una gran parte y principal, yo siempre digo, es el compromiso de buena fe. Y el cumplir y al manejar también el club, uno de buena fe en el sentido de que uno si pierde tiene vergüenza de él. Pero esa buena fe, ¿entendés? No que si no cumplen contigo y después te quieren exigir el mismo jugador o el grupo también, él no cumple con nosotros, no tiene palabra, ¿entendés? Y ahí empieza el quilombo, pero por más que el jugador igual se va a forzar porque es su puchero, como se dice en ese momento, pero con él era de buena fe. La verdad que este año que comenzamos nos dolía mucho la derrota, perdimos varios partidos, no nos fue bien esta apertura. Por algo de motivo, ¿verdad? Porque salieron también jugadores que eran clave para nosotros en aquella época, que venían del año pasado, que ya nos conocíamos. Pero bueno, y nos dolía esa derrota en el lugar que estábamos. Pero sí, por algo como ves, por algo le fue muy bien. Imagínate en un año, en ese mismo año, salvar, que esa era nuestra zanahoria primero, que Trinidense las 5 veces que bajó, que subió, bajó. Entonces la primera zanahoria del presidente era ese, él quería ser el primer presidente de mantener al club. Era nuestro objetivo, el primero. Se logró, después dijimos que íbamos a entrar en Copa. Pues imagínate ser Paraguay 3 en Copa Libertadores. Esa fue una locura, terminar encima de Olimpia, encima de Guaraní, encima de Nacional, terminamos. Hicimos podio, la apertura. La verdad que también gran parte yo digo que fue el trabajo en general. Se hizo más una familia, o sea, de José, del profe, de Johnny, de Norman y del grupo que se formó. Porque en fin y al cabo el grupo también hay que resaltar, y él que entra a jugar, ¿verdad? Que también se portó y ya veníamos de abajo. Ese de mantener también casi el 70%, 80% de la intermedia. Jugadores que no conocíamos también fue muy importante porque ya de memoria jugábamos. Por eso el año pasado se habló mucho del juego de Trinidense, de cómo jugábamos. Jugamos la final de la Copa Paraguay también contra Libertad, que perdimos en penales.
que ese lastimosamente casi también salimos campeones ahí contra Libertad, que ganó todos los títulos. Y bueno, eso yo digo que fue siempre el trabajo. Ahí en Triqui se hizo más una familia hoy en día, que yo soy, que lo directivo acá, que el técnico acá, que el grupo acá, ¿no? En fin y al cabo, todos estamos por el mismo objetivo y se hace chupín, se hace asado y estamos todos. Está el directivo, el presidente, los profes, y eso hace más fuerte el grupo, que es lo que al fin y al cabo te lleva al objetivo, ¿verdad? Del grupo, siempre yo digo eso. Y chiquito, bueno, una duda también que tengo, ¿verdad? ¿Qué fue para la gente ahí ese debut en Copa? ¿Cómo fue la expectativa que generaron, ¿verdad? Y después, obviamente, todos los partidos que jugaron, principalmente contra Boca, ¿verdad? ¿Qué fue vivir eso después de venir de Intermedia y después ir allá en Buenos Aires, jugar contra Boca, jugar acá, en fin, encima que partidas hicieron, ¿verdad? No quedaron ni un momento menos que ellos, digamos. Sí, no, una locura. Imagínate, hace 2 años estás jugando en Pastoreo, irte a jugar allá en Iteño, en otro lado, y de golpe en La Bombonera, ese estadio. O si no, primero jugamos contra Colo-Colo, luego en el estadio Colo-Colo, ahí contra Arturo Vidal también, que traje también el recuerdo ese de su camiseta. Después traje la camiseta de Cavani, estaba con todo yo para recolectar esos recuerdos. Pero contra Colo-Colo también fue lindo. O sea, pasamos el primer partido, que era contra Ecuador, que acá empatamos y nos fuimos allá en la altura a jugar así, ganamos 1-0 con el gol de Tommy que te dije. Y ahí, después de ese partido, nos tocó jugar contra Colo-Colo, que ahí perdimos. Y ahí entramos en Sudamericana. Y ahí decíamos antes del sorteo, ¿no crees? Ya no toca Boca esta, y pim, Boca, nuestro grupo con Fortaleza, ahora el último campeón para esos finalistas, creo, no me acuerdo. Nos toca nuestro grupo y no, ahí ya se empezó a sentir eso de lo que sería el momento en La Bombonera, esa gente, yo eso no me tenía en mi cabeza. Imagínate, en mis 34 años cumplir el sueño de jugar ahí en La Bombonera. La verdad es algo muy lindo, y no soñé más, vamos a decirle, por todo lo que te había contado de mi carrera que pasé también, que volví a bajar a la Intermedia, que estaba ya diciendo en el último, algunos te decían ya no, ya acabado, esto, aquello en Intermedia. Y pum, después subimos a primera, finalista, podio, como te dije, Copa Libertadores, jugando, remera de Cavani, Arturo, imagínate, después de ser un acabado, foto con Cavani, remera de Cavani, ¿verdad? Es la vuelta del fútbol, como siempre digo, que no hay que rendirse y hay que intentar, y lo más importante es creer en uno mismo, saber que vos te podés, que vos tenés condiciones, ¿entendés? Y eso es lo que yo digo que siempre me sigue ayudando hasta hoy en día, porque capaz ya no corro más tanto, tengo varias lesiones, tengo clavo aquí para allá, como dicen, pero esa experiencia y saber correr y ese confiar en mí, que creo que siempre me ayuda, ¿no? Y claro, y otra cosa, no es solo ir a jugar contra ellos, sino que de igual para igual, ¿verdad? Pero, en fin, y hablando del hoy, ¿verdad? No. De Trinidense, después de todo lo que pasó en esa abertura, esa experiencia que fue, decime un poco qué son las expectativas para Trinidense ahora para el segundo semestre, qué tiene usted pensado hacer un mejor semestre que el primero en relación al torneo local, ¿verdad? Pero, en fin. No, y eso, como voy a decir, la verdad que en Copa, todos los partidos que jugamos en Copa dejamos la vara alta. Eso fue increíble, que nos podíamos trasladar, y es algo que nosotros también nos decíamos ahí en el club grupalmente, que si jugábamos como jugamos esos partidos de Copa, creo que teníamos que tener más puntos acá en el torneo local también. Pero bueno, como voy a decir, esos partidos son también diferentes, ellos también salen a buscar, te dejan más espacio, la adrenalina, el momento, jugar contra ellos es un plus también, ¿verdad? Y que nos sorprendió que hacíamos tan buenos partidos contra ellos en Copa, y en torneo local bajamos un poquito. También de capaz la seguida de partido, plantel corto, y también los cambios que hubo también, porque obviamente en todo cambio tiene su proceso, y se fueron 6, 7 jugadores clave, y vinieron muchos nuevos que también le tienen que adecuarse a un equipo, vinieron muchos extranjeros también que tienen que también entrar en ese estilo de juego que teníamos. Algunos pueden, algunos no, por características de jugador. Pero bueno, en fin, en Copa dejamos la vara alta. Seguramente también se aprendió, se rescató cosas positivas y negativas, que ojalá Triqui vuelva a clasificar y después se haga bien las cosas otra vez, se retoque un poco. Obviamente no es que si hace eso sí o sí puedes ganar o llegar, pero por lo menos ir mejorando, ¿verdad? Y yo sé que el presidente es persona así, de donde le toque saca cosas negativas y positivas y mejora sí o sí, de eso estoy seguro. Y ojalá ahora queda a nosotros en esta clausura tratar de volver a llevarle en una Copa a Trinidense, que sería lindo también para el ingreso del club, para que vaya también. El Presi tiene muchas ideas de mejorar el estadio, de esto, aquello, la verdad.
Eso es nuestro objetivo ahora vienen compañeros nuevos otra vez que queremos arroparle rápido, buenos jugadores también están viniendo y jóvenes que también van a querer mostrarse para volver en sus clubes a volver en sus clubes de donde vienen y bueno, ojalá se arme otra vez un buen grupo, que es lo principal, y que se acoplen rápido a nuestro estilo de juego, ¿verdad? Que también le vaya bien a todo eso nuevo que viene. Sí, bueno, una curiosidad, chiquito, como te había dicho, ¿verdad? Con toda esa experiencia que tuviste, por todo donde pasaste, donde jugaste, siempre queda de repente, yo sé que esa época que seguramente pasaste por esa lesión, algo que nunca te vas a olvidar, pero yo creo que hay momentos en la vida de un jugador, ¿verdad? Vos ya estás con 34 meses, ¿verdad? Sí, 34 años. Entonces tenés mucho tiempo, intermedia, primera, ya jugaste con grandes jugadores, pero para vos hoy, si vos analizás, aunque tenés todavía mucho goles para hacer, pero para vos, ¿cuál fue la etapa mejor que vos viviste, chiquito? Así, si podemos analizar, no sé, esos 6 meses para mí fue el mejor que ya tuve en mi carrera. Sí. Y la verdad que si me pones a elegir, tengo... Hay muchos puntos importantes. Tres tengo, dos, vamos a decirle. Cuando volví a primera con General Caballero, la verdad que me eligieron la revelación, que hice un campañón, hice 10 goles, como te dije. Después era que estuve en General Díaz, que también fue que jugué mucho, que peleamos la punta. Pero yo creo que mi logro, un sueño cumplido fue lo de Libertad, un sueño cumplido fue lo de Olimpia, que salí campeón en el torneo con ellos, ¿entendés? Pero no me sentí muy partícipe, vamos a decirle, en los partidos jugados. Estuve en Libertad 15, pero suplente y alternaba a veces. Pero mi logro más grande fue con Trinidense. La verdad que para mí los otros fueron sueños cumplidos que no se me van a borrar nunca por estar en Olimpia, por esa gente que gritó ese gol, esa noche vivida. Pero hace 4 años que vengo con Triqui, vengo de allá abajo. El primer año no subimos a primera, pasé Malta en esa vez porque no subimos a primera, y hay gente que me reconoció, y hice Uber en ese tiempo. Hice Uber un tiempito porque intermedia termina en octubre y te quedas 5 meses sin laburo ahí. Empiezan a abrir recién cosas que... Y entonces me quedé tal peor en casa y empecé a hacer Uber en el auto. Alguna persona me reconocía, te ya qué pieza, que yo le metía a Uber. Después de 3 semanas dejé otra vez porque entró alguito ahí otra vez que me pude batallar otra vez hasta que inicie la intermedia. Ahí inició la intermedia en diciembre, y ese año fue que salimos campeón en intermedia. Y bueno, eso te digo, lo logro con Trinidense, la verdad, para mí es lo más importante, porque ese año nos subimos, estuve en el proyecto del día 1, el año siguiente salimos campeón, jugué todos los partidos, me sentí partícipe, en primera rueda salí goleador de ese campeonato que subimos, la segunda rueda alternamos un poquito más ya con Arévalo, que ahora está en Nacional, y salimos campeón también ahí, y salimos campeones esa vez. Y bueno, ese logro fue algo muy importante para mí, que después el año pasado en primera otra vez que tuvimos un campañón, que fui el goleador del año otra vez con 11 goles ahí en el club, y creo que esa es la era más linda que estoy viviendo, sí, ¿verdad? En toda mi carrera, y el logro por los objetivos también que logró un club de barrio, ¿verdad? Que es Trinidense. Y jugar contra grandes clubes, ¿verdad? Y bueno, y si analizar, chiquito, el mejor compañero tuyo, o esa persona que de por ahí aprendiste dentro, afuera de la cancha, siempre hay un jugador que de repente, con todo el tiempo que vos ya pasaste, no digo que a veces no fue tu mejor amigo, pero fue esa persona que realmente vos aprendiste mucho con él. Y la verdad, medio raro ese, no sé cómo responder ese, porque viste que, como te dije, que venía de lesiones. Después me fui a Inde, ahí estuve 6 meses nomás, después estuve allá, estuve en Iteño poco también, después me fui en club, hacía préstamo, y vamos a decir que con quien hablé más así fue con Paulo da Silva cuando me fue a Libertad. Él es uno de los que más me contó también su trayectoria, cómo surgió en el fútbol y todo lo que pasó. Y otro también fue Darío Verón en Olimpia, que también con él me tocó ahí 6 meses donde solíamos hablar mucho. La verdad, son muy buenas personas, ¿verdad? Y después muchos jugadores también. Hoy en día con Salgueiro también compartí 6 meses, con Pájaro. Pero yo, si me decía en mí, alguien que me marcó, también puede ser Marco, que está también conmigo en el proyecto 1, que también le conocí desde el 2008 en Nacional. Marco, la verdad, con él nos llevamos súper bien. Estamos hace 4 años en Triqui, volvimos, también renacimos también, porque a él también le tocó irse a intermedia.
y vivir estos momentos que estamos viviendo con el club. Y si me pone a decir quién me impulsó y quién me ayudó más en esto, son mis 4 amigos de barrio. Son mis amigos de barrio. Ellos son los, cuando volví a bajar a la intermedia, ellos son los únicos que confían en mí. Ellos y mi familia, mi mamá y mi papá, que siempre me apoyan también ahí, pero mis 4 amigos, por eso tengo en los 100 partidos con Trinidense, esos 4 amigos salieron conmigo en la foto. Ellos están en esa foto de los 100 partidos que tengo ahí, que son los que desde el día 1 en intermedia que bajé otra vez, porque evita el descender, a bajar de primera de todo lo vivido, sí o sí te agarra un bajón ahí, ¿verdad? O sea, es algo distinto. Pero ellos, mi amigo, y más, se llaman Blas, Godier, Jesús y Roberto, pero más Blas y Jesús, lo que me acuerdo que están desde el día 1, así con Diego también, que es hincha del Triqui. Con ellos son los únicos que confían en mí en aquella época. Van a salir campeón, van a salir, vas a subir otra vez, vas a estar así, ¿entendés? Ese que te motivan, que tiran mensajes en los grupos, eso así, que vas a poder, y se dio así, fue increíble, tío. Hoy en día estar viviendo lo que estamos viviendo contra el Trinidense es una locura después de haber bajado ahora, y esos 4 amigos para mí son fundamentales en mi vida en sí. Perfecto. Y sí, como decís, ¿verdad? De hecho que en la buena y en la mala siempre quedan los de verdad, siempre quedan los amigos que realmente... Porque mucho no estuve en los clubes, vamos a decirle así, para decir que ahora estoy 4 años en Trinidense. Ese fue el club donde más tiempo estuve y que estoy con Marco, con Cuca, con Sergio, desde ese día 1, con Harry, que son los que están desde el día 1 en el proyecto de Triqui, que estamos viviendo todos juntos momentos difíciles. Son ellos son, vamos a decir, los jugadores que me marcaron en mi carrera también, porque venimos de abajo todos juntos, ¿entendés? Y hasta hoy en día seguimos jugando, pero en los otros clubes fueron 6, 1 año, 6 meses y eso nomás, cosa que no te vincula más yo, pero sí obviamente... aprendí algo siempre. Muchísimo aprendí de esa clase de jugadores. Cuando concentré con Antolín, te dije, me hablaba, me contaba lo que era Inglaterra, esto, aquello, y aprendí muchísimo lo que es nutrición, en el cuidado, en muchas cosas. O sea, obviamente le escuché y se aprende, y después que queda la persona, porque yo sé que con ellos, Paulo hasta hoy en día sigo hablando, con Roque sigo hablando. Roque es un apasionado del tenis también, que a mí también me gustaba. Después con Juan siempre estoy en contacto, con Pájaro la pasada vino, estoy en contacto, con todos sigo estando en contacto, con Popi Muñoz también, un gran amigo que siempre estamos escribiendo ahí. La verdad, Iván Villalba, que en Sudamérica también compartí con él, que ahora está en Luque. Ellos son así jugadores que siempre estoy en contacto con ellos, que pasando los clubes siempre va haciendo uno u otro. Son amigos, vamos a decirle, que el fútbol me dio, que estamos siempre en contacto, y así, eso. Claro. Y otra duda, otra consulta, chiquito. Yo sé que es difícil, como decir, ¿verdad? Pasaste por muchos clubes rápido a veces, pero hay un entrenador que te marcó. Hay un entrenador que de repente, de por ahí vos decís, realmente voy a analizar con la trayectoria, experiencia que tenés, y puta, yo aprendí mucho con ese. No solo lo táctico, así como si a veces el líder, o por la forma que manejaba el grupo. Hablaste recién de Garnero, ¿verdad? Pero bueno... Sí. Por ahí tendrá un entrenador que no, te si marcó me también. decidí de marcarme en sí en la vida, fuera y dentro del fútbol, fue Aldo. Aldo fue el que a mí me dio, que me venía a comparar con Palermo, que también le tocó en Boca, que Palermo era un goleador nato, pero con el pie veía que no tenía, vamos a decirle, esa técnica y cita que tienen otros jugadores. Él me hacía esa comparación que él le tuvo a Jackson, también parece que le tuvo no sé en dónde, en Colombia, que me hizo comparaciones y me daba esa confianza a mí que yo podía, y fue el que me dio también la oportunidad de mostrarme otra vez en primera, ¿verdad? Que para mí fue él el técnico que me marcó y que me dio la segunda oportunidad, y de ahí empezó la carrera otra vez que pude conseguir, que es una carrera humilde, no una carrera así que digamos demasiado grande, pero para mí sí, después de todo lo que pasé, la verdad que fue uno de todos los logros que logré fueron muy importantes, ¿verdad? Sí. Pero para mí Aldo Bobadilla fue el que me... ¿Seguí en contacto con él hasta hoy? Sí, o sea, la pasada cuando jugamos contra Tacuarí estuve hablando con él, pero sí, no es que escribo más tanto con él, pero ahora vi que salió de Tacua, que está teniendo un problema de salud, que ojalá Dios quiera y la Virgen se recupere y vuelva al fútbol, porque yo sé que el tipo es muy apasionado, capaz tenga su carácter, todo también, pero es muy apasionado por el fútbol y como te dije, yo la aprecio siempre con él, porque fue el que me dio esa confianza y me dio esa oportunidad mentalmente también para saltar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, una consulta más, siempre una duda que queda en el jugador. Y para vos, ¿quién fue el jugador más difícil que enfrentaste, chiquito?
acá en nuestro puede ser fútbol, local, en la Copa, en la pero intermedia, siempre, todo lo que pueda hacer. seguramente No, tendrá ese... para mí que en nuestra época estaban difícil porque estaba Robert Servín, estaba Cabral, también que hasta hoy en día sigue jugando, que son durísimos. Me acuerdo cuando recién también subí a la primera, estaba Carlos Lugo, el que salió campeón con Cinciano. Enrique Mesa, también no sé si te acuerdas, Enrique Sí, Kiko claro. Mesa, esos asesinos, donde, Arnaldo Espínola, cuando también debuté, me acuerdo subí en primera, me acuerdo que le baja una plancha a Marco acá, por ahí, así en una pelota, o sea, y encima en esa época era más sangriento era el fútbol, hoy en día se cuida un poquito más, Verá. pero esos son centrales que me tocó así fuerte, y para mí que Cabral hoy en día con el VAR y muchas cosas se ataja más hoy en día los golpes y los impactos, pero de aquella época... Arnaldo Espínola, Lugo y Enrique Mesa eran durísimos. Era un chico difícil. Eran, ya vamos a decir la palabra sucio, porque en esa época se jugaba así. No había VAR. Venía directo, no había nada. Era el roce, era, vamos a decirle, un poco más normal en esa época. Pero esos son, vamos a decir, lo que me tocó. Y última consulta, chiquito. No sé, siempre tiene el partido inesquecible. Por lo menos hasta hoy, ¿verdad? Va a tener mucho todavía por recorrer, pero hay un partido, no sé si tu debut o como comentaste ese partido de Olimpia, pero hay un partido que de repente nunca, hasta hoy por lo menos marcó mucho tu vida. No, para mí el de Olimpia es incomparable. Esa noche fue mágica, como siempre digo, esas 40.000 personas tensas y después entrar por Roque, hacer ese gol. Esa noche es única, no hay otra noche mejor que esa, como te dije, en que si me dejara elegir un partido o una noche o un momento lindo. Porque como te dije, lo de Triqui es incomparable también, porque ahí sí me sentí partícipe, jugué todos los partidos, todos los años, pero esa noche sí fue mágica la de Olimpia, porque como te dije, lloré, la emoción, lagrimé de emoción, de felicidad, de orgullo de estar viendo ese marco, esa gente, ese cántico, ese que grita en tu gol, ¿sabes? Ese fue para mí uno de los más lindos. Inesquecible. Bueno, chiquito, para ir cerrando, ¿verdad? Básicamente, una vez más, quiero agradecerla tu tiempo, ¿verdad? De poder dar a nosotros, de poder hablar de tu trayectoria, muchas cosas seguro pasa por tu cabeza, todo lo que enfrentaste, y de por ahí te da también hacer esa reflexión de dónde viniste, todo lo que lograste, bajaste, subiste, ahora Intrinense tiene seguramente muchos planos ahí para los siguientes años, ¿verdad? A veces es una motivación para un jugador. Yo siempre pido a mi invitado que pueda dejar un mensaje, ¿verdad? Por todo lo que pasaste, de por ahí a un chico, no sé, de por ahí até algún hincha de Trinidense que aunque es un equipo de barrio, yo sé que hay mucha gente ahí que es fanática del club. Sí. Entonces, para que vos puedas dejar un mensaje, até mismo por la experiencia que pasaste en vida. No, y como siempre digo, o sea, suelo alzar también mis redes, yo algunos ejemplos también así de las cicatrices, las lesiones que tengo hace poco, justamente alcé algunos. Y después pongo que no es para vender humo, no es nada. Capaz, como voy a decir, le sirve a otros colegas o a jóvenes también que pasa, que por una fractura o por una lesión también ya después bajan los brazos o no se le da la oportunidad o no llega ese técnico y que te ve, que te quiere y que te empieza a bancar, ¿verdad? Siempre digo que yo soy un claro ejemplo de que sí se puede, de que se puede volver, porque la lesión que yo tuve en la rodilla a los 17 años fue muy grave, muy feo. Con decirte que no doblo toda la pierna lo de ese lado, con decirte que me hicieron un injerto de hueso, de todo me hicieron en esa rodilla, y a los 26 años vuelvo, después de 9 años que no tenía esa oportunidad, que no se fijaban en mí, vuelvo con esa rodilla, así que fue gravísimo, y encima en intermedia no tenés gimnasio, nada, solamente no bajar los brazos, ¿verdad? Y como te dije, esa oportunidad, buscar, pelear por ese sueño, que esa oportunidad va a llegar y tenés que estar preparado y obviamente respaldarte siempre en tu familia y en esos amigos que no hay envidia, que cuando te ven surgir a vos, ellos están felices, que batallan contigo para que vos llegues a ese objetivo, que son pocos. Porque cuando debuté a los 16 años todo el mundo estaba ahí conmigo, la estrellita, esto, aquello, me rompí, nadie se acuerda de uno. Nadie, me fui otra vez, me pasó lo mismo, otra vez en Olimpia, todo el mundo ahí pendiente, me rompí, después de 3-4 meses nadie, otra vez me fui en una cirugía solo, ahí con mi familia, salgo solo, de ahí me voy a mi casa, me bañan, me llevan la familia, mi hermana, solamente amigos, nadie está en ese entorno, 3-4 meses te borraste de todo el mundo. Entonces, lo que yo digo y principal, mi consejo es no bajar los brazos, confiar en uno mismo y tratar de sumar gente positiva en vos. Obviamente
esa confianza en uno mismo es demasiado importante, porque vas a escuchar muchos comentarios que te dicen, no puede más, no esto, no Pembama, como se dice en guaraní, se rompió todo, pero ahí está el que yo te digo, la mente. Claro. El poder de decir, yo puedo, claro que yo puedo, confío en mí, sé mi capacidad, sé esto, sé aquello, entrenado, te cuidado, porque hoy en día también eso requiere mucho. Y mi consejo es, si yo puedo llegar, yo sé que muchos que pasan por lesiones o pasan por momentos difíciles o tienen en su vida cosas complicadas que tarde o temprano van a llegar, es confiar en uno mismo, en tu familia, que es siempre la que está en momentos difíciles, y que esa oportunidad llega siempre, ¿verdad? Así mismo, chiquito. Bueno, la verdad que una linda historia, así como vos decís, ¿verdad? De repente uno que pasó y vivió eso sabe lo que es salir ahí de una lesión mucho tiempo y después lograr todo lo que vos ya lograste. Yo, de hecho, que vos sabés la consideración que tengo por vos, siempre te consideré un compañero que famoso, el amigo que conocemos en el fútbol, ¿verdad? Así que bueno, acá nosotros obviamente te deseamos lo mejor a vos, a Trinidense, ¿verdad? Que sea ahí un clausura espectacular para usted, que usted puedan también lograr otra vez lo que ya lograron años anteriores. Y bueno, y yo siempre le digo a mi invitado, ¿verdad? Que ese es un episodio que estoy teniendo contigo. De aquí 2, 3 años tenemos más historia otra vez. No, claro. Y sabemos que Dios mediante también que sea historia buena, ¿verdad? Así que una vez más, gracias por la oportunidad, chiquito. Obviamente que nos vemos en una otra oportunidad. No, claro. Muchísimas gracias, a ustedes por la invitación también. Gracias por todo. La verdad, me sentí acordarme otra vez de muchas cosas lindas de vez en cuando y hablar así, ¿no? Y como vos decís, eso es lo lindo del fútbol, que cuando vos me escribiste o hablamos, obviamente queda esa persona de aquella vez que nos conocimos, y por algo tenemos esa relación. Y la verdad, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, me sentí muy bien acá. Espero que sea así como vos decís, que acá 2, 3 años volvamos a hablar y que sea todo cosa positiva otra vez. Muchas gracias también por lo que me decís, que nos toque con el club. Y ojalá sea así, ojalá nos toque una buena clausura, que clasifiquemos también en Copa, que Trinidense siga creciendo como club, que la verdad se merece. Y nada, como te digo, muchas gracias, y a la orden, éxito también a ustedes siempre, ¿verdad? Dale, chiquito. Bueno, muchísimas gracias. Así como te dije, quedamos así entonces con más un podcast con Dudu.